Muy buenas tardes, estimados contribuyentes, contadores públicos y abogados fiscalistas. Hoy es día viernes 2 de diciembre del año 2022 y los saludo con mucho gusto. Soy Alejandro Ponce Rivera, abogado fiscalista y penalista con una trayectoria personal profesional de más de 45 años. También soy director general de Defensa Fiscal Grupo Jurídico, una firma de abogados fiscalistas con cobertura nacional que fue fundada el 1 de julio de 1985, actualmente ya con una trayectoria de más de 37 años, a través de los cuales en todos los casos conforme a estricto derecho y con eficacia hemos protegido, defendido y conservado el patrimonio, los negocios, el dinero y la libertad de nuestros clientes. El día de hoy vamos a hablar acerca del señalamiento de que las EFOS o empresas factureras que expiden comprobantes que amparan operaciones inexistentes o simuladas no cometen delito fiscal alguno, motivo por el cual no son o no se hacen acreedoras a ninguna sanción penal. ¿Será cierto esto? Que las EFOS o empresas factureras que expiden comprobantes fiscales simulados, falsos o inexistentes, ¿verdad?, no cometen delito fiscal alguno y consecuentemente no se hacen acreedoras a sanción penal alguna. Bien, quiero comentar que recientemente vi un video relativo al artículo 69B y su perspectiva penal, un video que dura exactamente 30 minutos, en los cuales el expositor sostuvo que las EFOS o empresas factureras no cometen ningún delito fiscal, motivo por el cual no puede aplicárseles ninguna sanción penal. Quiero mencionar que son pocos los videos de media hora en los cuales he escuchado tantas mentiras, tantas falsedades, tantos absurdos como en este video. El expositor es un abogado, pues yo creo que más o menos de mi edad, al igual que yo, su cabello pinta canas. Él dice que trabajó 8 años en el SAT, que fue administrador central de asuntos penales y especiales del SAT, pero sorpresivamente, a pesar de que trabajó 8 años en el SAT y de que ocupó el cargo de administrador central de asuntos penales y especiales del SAT, él expresamente reconoce que no se dedica al derecho fiscal. No se dedica al derecho fiscal y que solo toma del artículo 69B lo que tiene que ver con la materia penal, por lo que da a entender que él es penalista. Pero lo cierto es que de los comentarios que expresa en este video, pues queda claro que este personaje ni es fiscalista ni es penalista. En otra parte de su video él dice que él es un abogado común y corriente que no se dedica al derecho fiscal en particular. Entonces yo me pregunto, si él no se dedica al derecho fiscal en particular, ¿cómo se atreve a hablar del artículo 69B y de su perspectiva penal? Fíjense bien, miren compatriotas, colegas, contribuyentes, contadores y abogados. Para que un abogado ejerza la profesión en la materia fiscal administrativa o para que en sus exposiciones analice temas fiscales administrativos, es indispensable que ese abogado sea fiscalista, que se dedique a la materia fiscal, que conozca el derecho fiscal. Pero cuando el abogado se atreve a hablar de delitos fiscales, de cuestiones fiscales penales, con mayor razón
el abogado debe conocer la materia fiscal. No únicamente la materia penal, sino debe conocer la materia fiscal, que es el sustento, que es la materia, que es el fondo de los delitos fiscales. Entonces, malamente un abogado que no es fiscalista, que no conoce la materia fiscal, podría hablar de temas fiscales administrativos. Pero lo que sí es imposible es que un abogado que no es fiscalista se atreva a hablar de temas fiscal penales más complejos que los temas fiscales administrativos, temas fiscales penales que con mayor razón requieren que el expositor sea un verdadero experto en la materia fiscal. ¿Sí está claro? En este video, aclaro, no vamos a combatir al pecador, por eso ni siquiera vamos a dar el nombre de ese abogado. Vamos a combatir el pecado, porque lo que dice este abogado puede llevar a confusión a muchos contribuyentes, y en esa confusión los puede llevar a convertirse en factureros, en EFOS, o puede inducir a los contribuyentes a comprar facturas a los factureros, por cuanto que él dice que no hay cárcel, ni delito, ni sanción penal para los EFOS, para las EFOS o para las factureras que expiden comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, simuladas o falsas. Bien, entonces vamos a aclarar lo que ese abogado dice, con la única intención de que los contribuyentes no se confundan y no, por esa pésima información, falsa información, se confíen y se conviertan en EFOS, en factureros, o se relacionen con EFOS y factureros pensando que eso no configura ningún delito fiscal. Bien, hecha esta aclaración, vamos a empezar con el análisis de lo que en este video dijo este abogado, según él parece ser penalista. Bien, dice que allá en los años en que trabajó en el SAT, especialmente hace alusión al 2004, recaudación y auditoría, a las administraciones de recaudación y de auditoría fiscal, fueron forjando un concepto que desde el 2014 se contiene en el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación. Aquí este abogado nos sostiene que el contenido del artículo 69B fue creación, fue idea, creatividad de los funcionarios que allá por el 2004 estaban trabajando dentro de la administración de recaudación y dentro de la administración de auditoría fiscal. Seguramente en sus ratos libres estos funcionarios, ¿verdad?, se ponían a platicar, oye, ¿cómo combatiremos a las factureras? Esos funcionarios y empleados fueron diciendo, oye, ¿cómo ves si hacemos una presunción y enlistamos a los que no desvirtúen? Bueno, según eso fue lo que ocurrió según este abogado, y todo lo que planearon esos empleados y funcionarios fiscales de auditoría y de recaudación, finalmente lo plasmaron en el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación. Cosa totalmente falsa, ya que toda esta reforma del artículo 69B fue creación exclusiva del gran capital mundial, que es el que ha dictado por siempre nuestras leyes fiscales y es el que ha propuesto las reformas, adiciones al Código Fiscal y a las demás leyes fiscales. Desafortunadamente los mexicanos, los funcionarios fiscales, los legisladores, el presidente de la República no tienen conocimientos especializados en la materia fiscal y por lo tanto están materialmente impedidos para imaginar, para crear estas disposiciones fiscales. Prueba plena de que el artículo 69B no fue el producto del análisis y de la creatividad de funcionarios y empleados fiscales del SAT que trabajaban entre 2004 y 2014. Prueba plena la constituye que la reforma fiscal del 2014 fue abundante. Al mismo tiempo se reformaron infinidad de preceptos del Código Fiscal de la Federación
que se refieren a infinidad de temas, no únicamente a las facturas compradas, ¿verdad? Y toda esa gama de reformas, obviamente no fue creación de funcionarios y empleados fiscales que además están en la operación, que no tienen tiempo, ¿verdad? Sino que todo eso fue una reforma planeada, organizada, orquestada, elaborada por el gran capital mundial y que se le entrega al gobierno para que el gobierno, a través del Ejecutivo Federal, la proponga tal cual al Congreso de la Unión y los senadores y diputados la acepten al pie de la letra sin cambiarle una coma. ¿Sí está claro? O cambiándole muy pocas comas, ¿sí? Pero esa no es una creación de nosotros. Pensar que ese artículo 69b es creación de nosotros sin intervención del gran capital mundial, de los organismos multinacionales, es verdaderamente ingenuo. Luego fíjense nada más lo que dice este abogado. Se les ocurrió enlistar y poner en evidencia a los contribuyentes que estaban facturando comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes. Enlistarlos y hacer públicas esas listas. ¿Para qué? Bueno, para que todo el mundo se diera cuenta de que ahí había algo ilegal, algo irregular, y que los contribuyentes evitaran el comprar facturas falsas. Para eso no se creó el procedimiento del 69b, y menos aún se crearon las listas negras, tanto las que hablan de que se publican las listas de los EFOS, como la lista negra en donde se publican las empresas que compraron facturas falsas, porque hay dos listados. En el 69b efectivamente se contiene la lista de las EFOS, las empresas factureras, pero en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación se contempla la lista de las EDOs, las empresas que adquieren, deducen y acreditan comprobantes que amparan operaciones inexistentes. Y esas listas no se publican únicamente, entre comillas, para desprestigiar a las EFOS, sino que fundamentalmente se ordenó la publicación desde el 2014, la publicación de esas listas negras, en preparación de que posteriormente, en el 2022, se señale que quienes estén publicados en esos listados, a ellos se les va a cancelar su firma electrónica avanzada. Consecuentemente se les va a cancelar la contraseña fiscal. Como consecuencia no tendrán acceso a su buzón tributario. Tampoco podrán ingresar al portal de internet del SAT. Esto provocará que no puedan presentar declaraciones, que no puedan presentar avisos y que esos contribuyentes prácticamente sean como muertos en vida. ¿Sí está claro? Entonces, no era la intención desprestigiar a las EFOS. Era un paso previo para años después, cuando ya estuviera avanzada la implementación tecnológica de estas medidas, a las EFOS publicadas y a los demás publicados en el 69, ¿verdad?, se les cancelara la firma electrónica avanzada, la contraseña, se les impidiera el acceso al buzón tributario, al portal de internet, no pudieran presentar declaraciones, no pudieran presentar avisos, fueran como muertos en vida. Y además, si la publicada era una persona moral en esa lista negra, eso iba a trascender a los socios, que iban a estar en la misma situación. Y si los socios formaban parte de otra persona moral totalmente ajena a la irregular, no importa. Las consecuencias de la sociedad mercantil, de la persona moral chueca, a través del socio se trasladaban a las otras empresas ajenas, aunque ellas no tuvieran vela en el entierro, y entonces tampoco las otras empresas pueden tener firma electrónica, contraseña, no pueden acceder a su buzón tributario, al portal de internet, no pueden presentar declaraciones, no pueden presentar avisos. Todo eso, para lo que se crearon
las listas, no para desprestigiarlos. Máxime que miren, estimados amigos, si el día de hoy se publica un listado de EFOS, todas las que se publican en ese listado el día de hoy, 2 de diciembre del 2022, ninguna de ellas está operando. Todas ellas operaron en el 2018, en el 2019, en el 2020. Pero dejaron de operar porque fueron sustituidas por otras EFOS. Ya son EFOS inactivas hoy en día. Incluso la mayoría están como no localizadas. Entonces, el listado de hoy no es para desprestigiarlas y que ya nadie haga negocio con esas EFOS, porque esas EFOS ya no llevan a cabo operaciones desde el 2019 o desde el 2018. ¿Sí está claro? Entonces, esto que dice de que es para desprestigiar a las EFOS, pues es algo que es totalmente falso. Esa era una política del SAT que nada tenía que ver con lo penal, solamente era llevar a cabo el procedimiento administrativo del 69B, pero sin ninguna vinculación con lo penal. Esto generó la preocupación no solo de las EFOS, sino también de los contribuyentes que adquirían CFDIs falsos. Cuando las autoridades fiscales, esto es algo verdaderamente interesante, cuando las autoridades fiscales se dieron cuenta de que el artículo 69B funcionaba y dijeron que quienes cayeran en los supuestos del 69B podrían tener consecuencias fiscales, penales, ¿verdad? Entonces, ellos, según se crea el 69B, y de pronto las autoridades fiscales se dan cuenta de que el artículo 69B realmente funcionaba. Y entonces dijeron, bueno, ¿por qué si está funcionando el 69B, por qué no empezamos a generar consecuencias penales para los que están en el 69B? Pero esta idea de generar consecuencias penales para las EFOS se dio mucho después de que entró en vigor el artículo 69B, cuando la autoridad fiscal vio que funcionaba, ¿verdad? Caer en los supuestos del artículo 69B, aclara este abogado, no necesariamente significa que se está cometiendo un delito, aunque en el imaginario popular existe esa idea. Incumplir con el 69B no es incurrir en algún delito. Ahora dice que a las autoridades les gustó tanto el 69B que posteriormente al 2014 se empezó en buscar derivaciones penales, y así empezó a forjar la idea de llevar esto al ámbito penal y crear un tipo penal que tuviera que ver con la compraventa de facturas. Fue así como nace la fracción tercera del artículo 113 del Código Fiscal de la Federación, por primera vez tipificando el delito de factureros o la compraventa de CFDIs que amparan operaciones inexistentes, simuladas o falsas, para reforzar o dar mayor impacto a lo que el 69B ya mencionaba desde el 2014. Aquí este abogado dice que el 113 fracción tercera se creó después de que las autoridades vieron que funcionaba el 69B. Si el 69B entró en vigor en 2014 y en la fracción del 113 se creó después, cuando ya las autoridades vieron que el 69B funcionaba, eso significa, bueno, que la fracción tercera del 113 se creó a lo mejor en el 2015 o en el 2016 o en el 2017. Sin embargo, si ustedes van al Código Fiscal de la Federación, texto vigente en 2014, y si van al diario oficial de la Federación, en donde se publicó la reforma fiscal que entró en vigor en 2014, se van a percatar que desde 2014 se introdujo, se adicionó al artículo 113 bis la fracción tercera, que desde el 2014, mismo año en que entró en vigor el artículo 69B, fracción tercera que dispone que se impondrá sanción de 3 meses a 6 años de prisión al que, fracción tercera, expida, adquiera o enajene comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Vemos cómo el delito lo comete el que expida comprobantes que amparan operaciones inexistentes, la EFOS o el facturero.
quien adquiera esos comprobantes, los CEDOS, los que compran facturas para deducirlas o acreditarlas, y o enajene esos comprobantes fiscales, el vendedor, porque las CEFOS tienen vendedores en todo el país en donde te andan ofreciendo las facturas. El que maneja la EFO tiene su comisión. Y los vendedores que en todo el país están vendiendo las facturas, promocionándolas, ¿verdad?, también tienen su comisión. Entonces, cometen este delito los que expiden comprobantes, las CEFOS, los que adquieren los comprobantes para deducirlos y acreditarlos, las CEDOS, y los vendedores que están dispersos en todo el país vendiendo facturas de las EFOS. ¿Sí está claro? Los tres cometen delito, pero oh sorpresa, ese delito entró en vigor junto con el 69B. No es cierto que primero entró en vigor el 69B y que después, tiempo después, cuando vieron las autoridades que funcionaba el 69B, dijeron, pues entonces vamos a crear la fracción tercera del 113. Eso es un verdadero disparate que no tiene sustento, repito, ya que ambos artículos, 69B y fracción tercera del 113, entraron en vigor al mismo tiempo, lo que echa por abajo la historia o el cuento que nos narra este abogado. Y luego dice que, y sigue siendo la aspiración por parte del SAT, de que el 69B tenga grandes consecuencias en materia penal. Sin embargo, no necesariamente es así, porque la creación del 113 fracción tercera, que actualmente es el 113 bis, no guarda una relación muy exacta con el artículo 69B. O sea que ahora, para que haya un delito que tenga que ver con los comprobantes que amparan operaciones inexistentes, simuladas o falsas, es necesario que haya una empatía, que haya una relación con el 69B. De tal suerte que si el artículo que tipificara algún delito atribuible a las CEFOS no se menciona el 69B, ese delito no existe para el abogado penalista que estamos nosotros comentando, lo que es una falsedad. Nuestro Código Fiscal de la Federación tiene diversos capítulos. Si nosotros nos vamos, el artículo 69B está dentro del título tercero de las facultades de las autoridades fiscales. Pero tenemos un título cuarto que se llama de las infracciones y delitos fiscales. Y en el capítulo 2 del título cuarto, ese título se llama de los delitos fiscales. ¿Qué parte del Código Fiscal se ocupa de los delitos fiscales? El capítulo 2 del título cuarto. Ahí se consignan los delitos fiscales, no en el artículo 69B. No, esto que dice el abogado es algo verdaderamente pues sorprendente, ¿no? Y sorprendente que provenga de un abogado, y sorprendente que provenga de un abogado que fue administrador central de asuntos penales y especiales. Esto nos da una idea de la calidad profesional de los funcionarios fiscales. ¿Cómo es posible que una persona que no sabe ni fiscal ni penal haya sido administrador central de asuntos penales y especiales del SAT durante 8 años? Porque trabajó ahí 8 años, ¿verdad? Vean nada más la calidad profesional de los empleados y funcionarios fiscales. El 69B y el 113 bis no empatan, ya que incurren en los supuestos del 69B, no pone a los contribuyentes en automático a los supuestos del artículo 113 bis. Para que tú cometas el delito del 113 bis, que por cierto fue modificado en 2020 y cuyo texto vamos a mencionar a continuación, artículo 113 bis, dice ahora el artículo 113 bis que entró en vigor en 2020 que se impondrá sanción de 2 a 9 años de prisión al que por sí o por interpósita persona expida comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, los enajene, los compre o adquiera comprobantes que amparan operaciones inexistentes.
¿Cuándo cometo yo el delito previsto en el primer párrafo del 113 bis? Bueno, cuando yo expido comprobantes que amparan operaciones inexistentes, sea yo persona física o persona moral. Cuando yo soy vendedor de esos comprobantes que amparan operaciones inexistentes, cuando yo los enajeno, cuando yo ando promoviendo su venta, cuando yo compro o adquiero comprobantes que amparan operaciones inexistentes. Cualquiera de esas conductas en la que yo me coloque, estoy cometiendo los delitos previstos en el 113 bis, primer párrafo. ¿Qué tiene que ver el artículo 69b? Nada, absolutamente nada. ¿Sí está claro? Es como decir, por ejemplo, miren ustedes, cuando un contribuyente no tiene localizado su domicilio fiscal, cuando no está localizado en su domicilio fiscal, la autoridad va al domicilio fiscal que el contribuyente tiene registrado en el RFC y no lo encuentra, se generan alrededor de 30 consecuencias legales, todas perjudiciales al contribuyente. Y estas consecuencias legales están dispersas en todo el Código Fiscal de la Federación, ¿verdad? Por ejemplo, el 134, fracción tercera, habla de que cuando estás como no localizado, se te notificarán por estrados los actos en lugar de personalmente, ¿verdad? También se establece, por ejemplo, en el artículo 146, que si estás como no localizado, se interrumpe el plazo de la prescripción. El 67 del Código Fiscal establece que si estás como no localizado, se suspende el plazo de la caducidad. Y así hay infinidad, casi 30 consecuencias legales perjudiciales aplicables a los contribuyentes que no están localizados en su domicilio. Ninguno de esos artículos se refiere a que estar como no localizado en tu domicilio fiscal es delito. No. Solamente habla de eso el artículo 110, fracción quinta del Código Fiscal de la Federación, que exactamente está en el capítulo 2 del título 4 del Código Fiscal, que habla de los delitos fiscales. Según esta postura de este abogado, ¿verdad? No se comete delito, no estar localizado, aunque lo diga el 110 fracción quinta, porque ninguno de los otros artículos que hablan de las consecuencias de no tener localizado el domicilio dice que sea delito. Entonces, si ninguno de los otros artículos dice que eso es delito, aunque el 110 fracción quinta diga que es delito, no es delito. Eso es lo que está diciendo este abogado, ¿verdad? Aunque el 113 bis, primer párrafo, diga que es delito ser facturero, no es delito, porque el artículo 69b no lo dice en sus primeros 7 párrafos que habla de los CEFOS. Es increíble lo que estamos nosotros comentando, que lo diga un penalista. Muy bien. El 69b es muy extenso por las impugnaciones que hicieron los litigantes, ya que se tuvo que ir modificando el procedimiento para respetar las garantías individuales y los derechos humanos de todos los contribuyentes. Aquí es cuando el expositor dice que él no se dedica al derecho fiscal y que solo toma del 69b lo que tiene que ver con la materia penal. Lee los primeros 7 párrafos del artículo 69b, que habla del procedimiento que se lleva a cabo a los factureros, a las EFOS, a las empresas que expiden comprobantes que amparan operaciones simuladas, ¿verdad? Y dice que en los primeros 7 párrafos del 69b no se hace alusión a que vaya a haber alguna consecuencia penal, motivo por el cual a las EFOS no se les puede atribuir la comisión de ningún delito, porque los primeros 7 párrafos del 69b no hablan que tenga consecuencias penales. Absurdo total, porque los delitos fiscales no están reglamentados en el 69b, sino en el capítulo 2 del título 4 del Código Fiscal de la Federación, que se llama exactamente de los delitos fiscales. Y luego ya habla de que el tercer párrafo del artículo, el segundo párrafo del artículo 69b del Código Fiscal de la Federación da derecho a las EFOS para que comprueben la existencia de las operaciones. Eso es totalmente falso. El artículo 69b, segundo párrafo, establece que los contribuyentes tendrán derecho de ofrecer pruebas y formular manifestaciones que desvirtúen los hechos
precisados en el párrafo primero. ¿Cuáles son los hechos precisados en el párrafo primero? Que el contribuyente no tiene trabajadores, que no tiene activos, que no tiene infraestructura, que no tiene capacidad material para enajenar los bienes o prestar los servicios, o que esté como no localizado. Entonces, de acuerdo al artículo segundo párrafo del 69b, lo que el contribuyente tiene derecho a demostrar es que sí tiene trabajadores, que sí tiene activos, que sí tiene infraestructura, que sí tiene capacidad material directa o indirectamente para producir los bienes que enajena y para prestar los servicios que presta, y que sí está localizado. Si el contribuyente, en términos del segundo párrafo, demuestra esos hechos, los que ya dije, que sí tiene trabajadores, infraestructura, activos, etcétera, la presunción se destruye por completo como consecuencia de que el contribuyente demostró que son falsos los hechos que le atribuye a la autoridad. El contribuyente no va a demostrar, de acuerdo al segundo párrafo, que las operaciones son existentes. No. Lo que va a demostrar es que sí tiene trabajadores, activos, infraestructura, capacidad material directa o indirecta para producir los bienes que enajena o para prestar los servicios que presta, y que está localizado. Demostrando esos hechos, la presunción de la autoridad queda hecha añicos, se desvirtúa y no es EFO. ¿Sí está claro? La publicación del listado definitivo de EFOs no tiene efectos penales para los EFOs, pues no lo dice. Como sí sucede en el noveno párrafo respecto de las EDOs, no dice nada de alguna consecuencia penal para las EFOs. Las consecuencias penales para las EFOs no deben estar contempladas en el 69b, cuya misión no es reglamentar delitos fiscales. La reglamentación de los delitos debe contenerse en el título cuarto, capítulo 2, denominado de los delitos fiscales. Esto que plantea este abogado es un total disparate. Ahora bien, dice el abogado que ahí en los párrafos octavo y noveno del 69b, ahí sí se consignan consecuencias penales para las EDOs. El noveno párrafo dice: si no se corrigen las EDOs, las autoridades en una revisión fiscal determinarán los créditos fiscales que correspondan, y asimismo las operaciones amparadas en los comprobantes fiscales antes señalados se considerarán como actos o contratos simulados para efectos de los delitos previstos en este código. O sea que, de acuerdo a este abogado, deducir comprobantes que amparan operaciones inexistentes es delito gracias a lo que dispone el noveno párrafo del artículo 69b a partir del 1 de enero de 2014. Con esta lógica, concluiríamos que antes del 1 de enero del 2014, cuando no existía el noveno párrafo del artículo 69d, pues los que compraban, deducían y acreditaban facturas, pues no cometían delito, ¿no? Porque no existía el 69b, y no existía el noveno párrafo del 69b, que entró en vigor hasta el 2014. Cosa totalmente falsa. Nosotros tenemos un libro, porque somos abogados fiscalistas y penalistas, nosotros tenemos un libro que se llama Conductas que tipifican defraudación fiscal, cómo evitar incurrir en ellas, libro en el que además hablamos de la delincuencia organizada, de la extinción de dominio, libro que fue publicado exactamente en enero del 2020, y en el que se analiza toda la reforma fiscal penal que entró en vigor en 2020. ¿Sí está claro? Y en este libro hablamos en el capítulo 20 de la primera conducta que tipifica el delito de defraudación fiscal equiparada: consignar deducciones falsas soportadas con CFDIs que amparan operaciones inexistentes en las declaraciones de ISR. Y nosotros hablamos de un primer caso real, un caso de la vida real, ¿verdad? Que dice lo siguiente: en la página de internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se publicó el comunicado de prensa número 108/2003
de fecha 13 de octubre del 2003 que consignó lo siguiente: 2003, antes del 2014, antes de que existiera el noveno párrafo del 69B. Y aquí se señala que esta acción tiene como base los datos y documentos aportados por el SAT, recabados durante la visita domiciliaria que se le practicó a una contribuyente, y como resultado de dichas comprobaciones se tiene que el monto actualizado de las contribuciones que por el delito cometido se dejaron de recaudar asciende a la fecha a aproximadamente 12 millones de pesos, toda vez que la contribuyente omitió el pago del ISR correspondiente a, óiganlo bien, a 1998, ya que consignó en la declaración anual deducciones falsas para efectos del ISR, amparado con documentación comprobatoria, documentación apócrifa que amparaba operaciones inexistentes, simuladas y falsas. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que esta persona es querellada y es procesada por deducir comprobantes que amparaban operaciones inexistentes y simuladas, si en 2003 no estaba vigente el noveno párrafo del 2014? Tenemos otro caso que comentamos aquí en la página de internet de Hacienda. Se comunicó el comunicado 36/2004 de 24 de marzo del 2024, que dice que la aprehensión se efectuó en razón de que la empresa, por conducto de su representante legal, declaró deducciones falsas amparadas con facturas apócrifas durante los ejercicios fiscales de 1994 y 1995, omitiendo así el pago del impuesto sobre la renta. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que procesaron a estos contribuyentes, a estas personas, por haber utilizado comprobantes que amparan operaciones inexistentes simuladas en 1994 y en 1995, cuando no existía todavía el noveno párrafo del 69 que entró en vigor hasta el 2014? Y todavía más, ponemos otro caso. En la página de internet de Hacienda se publicó el comunicado de prensa 71/2004 de 14 de junio de 2014 que consignó lo siguiente: el pasado 3 de junio fue detenido en Tuxtepec, Oaxaca, un empresario apoderado general de una persona moral por haber consignado deducciones falsas para efectos del impuesto sobre la renta con el uso de documentación apócrifa. Todo ello en la declaración anual de 1995. Otra vez, ¿cómo es posible que en 1995 se haya considerado que una persona moral cometió el delito de deducir comprobantes que amparan operaciones inexistentes y simuladas, si en ese año 1995 no existía el noveno párrafo del 69B que entró en vigor hasta el 2014? Pues porque el delito no depende de lo que dice el 69B. Aunque se derogara el artículo 69B en este año, el artículo 109 fracción primera 109 fracción primera del Código Fiscal de la Federación, desde hace muchísimos años, establece que se sancionará con las penas aplicables al delito de defraudación fiscal, dice el artículo 109 fracción 1, a quien consigne en las declaraciones que presente para los efectos fiscales deducciones falsas. Desde hace muchos años el séptimo párrafo del artículo 108, inciso A, señala que los delitos de defraudación fiscal y de defraudación fiscal equiparables se sancionarán, serán calificados cuando se originen por usar documentos falsos. Y obviamente es un documento falso en el que ampara operaciones inexistentes, simuladas o falsas, como expresamente lo dice el primer párrafo del artículo 113 bis. Entonces, es totalmente falso que desde el 2014 hasta el día de hoy puedan meter a la cárcel a quien compra facturas y las deduce gracias al noveno párrafo del 69B, porque desde antes de que existiera el 69B
antes del 2014, desde 1995, al contribuyente al que se le demostraba que dedujo comprobantes que amparan operaciones inexistentes o simuladas, lo procesaban por defraudación fiscal por haber cometido el delito previsto en el 109, fracción 1. Entonces, es una verdadera sarta de tonterías las que se mencionan en este video, que únicamente confunden a los contribuyentes, a los contadores y a los abogados que no son expertos en la materia penal. ¿Sí está claro? Y luego, ¿quién los confunde? Alguien que reconoce expresamente que no se dedica a la materia fiscal. Alguien que dice que es un abogado común y corriente como muchos otros que no conocen la materia fiscal, y ese que no conoce la materia fiscal pretende venir a adoctrinarnos, a enseñarnos, desde luego, diciendo cuestiones que no tienen el menor sustento jurídico. Muy bien, dice él, aquí en el 9º párrafo del 69B, que entró en vigor en 2014, ahora sí ya tenemos una referencia expresa para efectos de delitos fiscales, ¿verdad? Desde 1995, al que pescaba la autoridad deduciendo o acreditando comprobantes que amparan operaciones inexistentes, los procesaba penalmente por haber cometido el delito fiscal previsto en el 109, fracción 1, que es un delito equiparable a defraudación fiscal, y no había el artículo 69B. Luego nos dice este abogado que el primer párrafo nos dice del 69B, lo voy a leer. El 69B nos dice el artículo lo siguiente, 69B, dice: pocas veces me he divertido tanto viendo un video, pero también pocas veces me he indignado tanto viendo un video por tanta tontería que se dice en él. ¿Sí está claro? Como al ver este video que el día de hoy comento con ustedes, estimados compatriotas. Dice el artículo 69B, primer párrafo: cuando la autoridad detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material directa o indirectamente para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparen tales comprobantes, o bien que dichos contribuyentes se encuentren como no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes. Aquí lo que la autoridad dice es que cuando la autoridad detecte que un contribuyente no tiene trabajadores, cuando la autoridad detecte que un contribuyente no tiene activos, cuando la autoridad detecte que un contribuyente no tiene infraestructura, cuando la autoridad detecte que un contribuyente no tiene capacidad material directa o indirectamente para producir los bienes que enajena o prestar los servicios que proporciona, o cuando detecte que un contribuyente no está localizado en su domicilio fiscal. Eso es lo que dice literalmente el primer párrafo del 69B. Y ahora vamos a ver los comentarios que formula este abogado. Dice él: ¿cómo se detecta? ¿En qué momento se detecta que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura, etcétera? Un abogado común y corriente como yo, que no se dedica al derecho fiscal en particular, me suena muy impreciso ese momento de detectar y en qué forma se puede detectar para llegar a la conclusión de una presunción de inexistencia. Le parecen a ese abogado, dice, me parecen conceptos subjetivos porque no ve más que el criterio de algún operador dentro del SAT que en su opinión considere que no existen las operaciones y según él detecta. Para detectar algo es como apreciar por medio de los sentidos, dice el abogado. Apreciar por los sentidos que algo está sucediendo en la realidad. Detectar es ver o escuchar o percatarse de alguna situación. Yo no sé a qué se refiere el primer párrafo del 69B. Bueno, no sabe porque no es abogado fiscalista y porque además no ha leído ni interpretado con claridad el primer párrafo, y algo muy importante, porque está hablando de algo que nunca
ha hecho en la vida. Porque este abogado, se los puedo asegurar al 100%, nunca ha llevado un asunto del 69B. Nunca ha defendido a ninguna EFOS, a ninguna facturera en ese procedimiento del 69B, motivo por el cual este abogado no sabe, bueno, pero ¿cómo se detecta? Explíquenme, porque yo no entiendo cómo se detecta. Bien, quiero comentar que al día de hoy ya el SAT ha publicado más de 11,000 EFOS definitivas. Ya hay más de 11,000 EFOS definitivas, lo que significa que el SAT ha notificado mucho más de 11,000 oficios en los cuales le informa al contribuyente que se coloquen los supuestos del artículo 69B, primer párrafo, y en esos oficios la autoridad le dice al contribuyente: ¿cómo fue que yo SAT detecté que no tienes trabajadores? ¿Cómo fue que yo SAT detecté que no tienes activos? ¿Cómo fue que yo SAT detecté que no tienes infraestructura? ¿Sí? Lo dice claramente cada uno de estos oficios. Si este abogado hubiera visto uno solo de esos oficios, no estaría haciendo estas preguntas de que no estaría preguntándose, angustiado, cómo es que se detectan esos casos. ¿Cómo se detecta? ¿En qué momento se detecta que un contribuyente no tiene activos, personal e infraestructura? Bien, vamos a explicarles, estimados amigos, cómo se detecta, cómo detecta el SAT que un contribuyente no tiene trabajadores, activos, infraestructura, etcétera, etcétera. Y fíjense bien, vamos a mencionar aquí un oficio que emitió el SAT el 25 de febrero del 2014. El artículo 69B entró en vigor el 1 de enero del 2014 y el 25 de febrero de 2014 emitió ya oficios dirigidos a presuntas EFOS. Y en estos oficios, a menos de 2 meses de que entró en vigor el artículo 69D, les explica a cada contribuyente cómo fue que detectó que no tienen trabajadores, que no tienen activos, que no tienen infraestructura. Bien, este oficio fue emitido el 25 de febrero del 2014 a un contribuyente ubicado en la Ciudad de México, con domicilio fiscal en Gabriel Mancera, número 725, planta baja, y le dice que esta administración central, con información de las bases de datos institucionales que contienen las declaraciones informativas de operaciones con terceros con que cuenta el SAT, detectó que durante 2012 se tienen manifestadas operaciones con diversos contribuyentes, por las cuales se emitió comprobantes fiscales, entre ellos los siguientes. Y aquí en este oficio le enumeran al contribuyente 153 comprobantes que expidió, que de acuerdo a la autoridad existe la presunción de que amparan operaciones inexistentes. Ahora, ¿cómo detectó esto la autoridad? Vamos a ver lo que dice. De igual manera, esta administración central, con información de sus bases de datos, cuenta única Darío, conoció que esa empresa no presentó la declaración informativa múltiple del ejercicio fiscal de 2012, anexo 1, denominado Información Anual de Sueldos, Salarios, Conceptos Asimilados y Crédito al Salario y Subsidio para el Empleo. Por lo mismo, no manifestó trabajadores, así como tampoco ese contribuyente manifestó retenciones de ISR por la prestación de un servicio personal subordinado. En ese sentido, esta autoridad presume que en el ejercicio 2012 no contó con el personal para poder realizar la supuesta actividad económica, situación que actualiza el supuesto establecido en el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación. Bueno, aquí la autoridad dice que el contribuyente no tiene trabajadores y explica cómo fue que detectó que ese contribuyente no tiene trabajadores. No le presentó la declaración informativa múltiple de 2012, anexo 1, ¿verdad? Y por lo tanto no proporcionó información de sueldos, salarios asimilados, crédito al salario, subsidio, ¿verdad? Y por otro lado, la empresa no enteró retenciones de ISR, sueldos y salarios asimilables a salario. O sea, no hubo trabajadores.
manifestados por el contribuyente en sus declaraciones. Entonces le dice, no presentaste trabajadores. ¿Qué debe desvirtuar este contribuyente al contestar este oficio? Pues que sí tuvo trabajadores. Debió haber dicho, yo sí tengo trabajadores. Aquí están las liquidaciones del IMSS, los avisos de alta a mis trabajadores ante el IMSS. Aquí están las nóminas que le pagué a los trabajadores. Aquí están las retenciones que le hice. Aquí están las retenciones enteradas, las declaraciones enteras, las retenciones de sueldos y salarios. En la declaración deduje sueldos y salarios, etc. Todo para demostrar que sí tenía trabajadores. Aquí, estimado abogado, aquí es como se detecta cómo un contribuyente no tiene trabajadores. Luego dice, aunado a lo anterior y con la información que cuenta esta autoridad, detectó que manifestó ante la autoridad la actividad económica de otros servicios de consultoría científica y técnica, lo que se refuerza con algunos de los conceptos por los que percibe ingresos, como son, este contribuyente facturaba, entre otros servicios, asesoría en la reestructura administrativa, operativa y contable de la sociedad. Otro, desarrollo de diseño y plano de mueble de fibra de vidrio para ambulancia Chevrolet Express 2012. Otro, servicios de producción. Lo que se conoció del archivo electrónico en el que se almacenan los datos de los comprobantes fiscales digitales por internet o factura electrónica, archivo XML correspondiente a las facturas expedidas en 2012, sin tener personal para haber realizado dicha actividad. Asimismo, de la verificación ocular realizada el 12 de febrero del 2014 por personal de la Administración de Fiscalización Estratégica 2, de la Administración Central de Fiscalización Estratégica, de la Administración General de Autoridad Fiscal Federal, ¿verdad?, en el domicilio de Gabriel Mancera, número 725, planta baja del Valle, colonia, código postal 03100, Benito Juárez, DF, en el cual se realizó la supuesta actividad económica en el ejercicio de 2012, se conoció lo siguiente: es un edificio de color blanco de 4 niveles. La planta baja tiene loseta pegada en la pared color café claro y beige. Del lado izquierdo se encuentra el acceso para automóviles. Del lado derecho se encuentra una ventana de tamaño mediano de cristal con herrajes blancos. Entre esa ventana y el acceso para automóviles se encuentra una puerta con barrotes de color blanco, y en la parte superior derecha está una placa que marca el número 725. En los siguientes pisos se observa solamente la pared pintada de color blanco y 2 ventanas por piso con herrajes blancos. Domicilio en el cual quien atendió la verificación manifestó que en el citado domicilio no se encuentra la empresa buscada, por lo que se considera que no contó con personal, porque no tenía trabajadores, y no contó con infraestructura para haber efectuado la supuesta actividad de otros servicios de consultoría científica y ya que dicha actividad requiere instalaciones específicas, considerando los servicios de consultoría científica y técnica en el manejo, almacenaje, transporte y entrega de los bienes amparados con dichos comprobantes. Se concluye que no son las idóneas esas instalaciones, esa infraestructura, para realizar la actividad, sin que a la fecha se tenga conocimiento que haya manifestado algún cambio de domicilio, suspensión de actividades o que contara con alguna sucursal o bodega. ¿Qué tenía que demostrar ese contribuyente al contestar este oficio? Bueno, que sí tenía infraestructura, que sí tenía un domicilio en donde estaba el equipo para proporcionar los servicios científicos y técnicos. O sea, tenía que demostrar que sí tenía la infraestructura adecuada para proporcionar los servicios que había manifestado ante el RFC y los servicios que facturaba en sus comprobantes fiscales. ¿Sí está claro? Eso era lo que tenía que demostrar. Por lo antes expuesto, se ha detectado que esa contribuyente emitió comprobantes fiscales en el ejercicio 2012 sin contar con el personal e infraestructura en ese citado ejercicio que le hubiese permitido realizar la actividad económica que menciona. Y luego le dan el plazo de ley en donde dice que ese plazo es para desvirtuar los hechos
que llevaron a la autoridad a presumir la inexistencia de las operaciones ya señaladas. ¿Cuáles son los hechos que tenía que desvirtuar ese contribuyente? Que no tiene trabajadores, que no tiene infraestructura. Si él demuestra que tiene trabajadores y que tiene infraestructura, se destruye la presunción de la autoridad. Aquí tenemos otro oficio del 25 de abril del 2014 dirigido a otro contribuyente también en la Ciudad de México, en la calle Heriberto Frías. Este contribuyente vendió también muchísimas facturas y en su parte consciente dice: de la información obtenida de la consulta a la base de datos cuenta única Darío con que cuenta el SAT, ¿verdad? Se conoció que no presentó declaración anual normal del 2013 y por lo tanto, al no haber manifestado activos en esa declaración anual, se considera que no cuenta con ellos. Así también se conoció que presentó a través de internet las siguientes declaraciones: la declaración anual normal de 2010 y presentada el 21 de noviembre de 2013, y declaración normal del 2011 presentada, y la declaración anual normal del 2012. O sea que sí presentó 3 declaraciones del ejercicio de ISR 2010, 2011 y 2012. Y del análisis al estado de posición financiera de cada una de esas 3 declaraciones presentadas, se conoció que no manifestó información correspondiente a activos. Todos sabemos, estimados amigos, que en la declaración del ejercicio, en el apartado estado de posición financiera, tenemos que manifestar nuestros activos, y esta empresa presentó su declaración y no manifestó activos en el estado de posición financiera. ¿Sí está claro? Entonces la autoridad dice: no, pues esta no tiene activos. De igual manera se conoció que no presentó la declaración anual informativa múltiple del ejercicio 2013 de sueldos, salarios, conceptos asimilados, crédito al salario y subsidio del empleo. Por lo tanto, no manifestó trabajadores, así como tampoco manifestó retenciones de ISR por la prestación de un servicio personal subordinado, razón por la cual se considera que no tiene personal. ¿Qué debió haber demostrado este contribuyente en el plazo de ley? Que sí tenía activos y que sí tenía trabajadores. Pero aquí está claro cómo es que la autoridad detecta que un contribuyente no tiene trabajadores, que un contribuyente no tiene infraestructura, que no tiene activos, etcétera, etcétera. Nada más para que quede claro, en uno de estos oficios habla de que el SAT también conoció que no tuvo trabajadores porque le preguntó al Seguro Social y el Seguro Social contestó que el contribuyente no tenía trabajadores dados de alta ante el IMSS. Déjenme ver si lo encuentro por aquí. Muy bien. Aquí nada más quiero comentar, este ya es del 26 de noviembre del 2019. Va dirigido a una empresa que está en Puebla, en Lirio 6, San Miguel, Xonacatepec, segunda sección, ¿verdad? Y esta empresa, fíjense nada más, vendió 600 comprobantes fiscales por 635,576,974 pesos. Bien, y hay una investigación aquí exhausta, pero nada más nos vamos a centrar en lo del IMSS. Dice: para confirmar la situación antes referida, esta autoridad, en el uso de sus facultades mediante el oficio tal de 27 de mayo de 2019, solicitó a la Subdelegación Norte, Delegación Estatal en Puebla del IMSS, información relativa al número de registro, número de trabajadores y domicilio registrado ante esa dependencia a nombre del contribuyente investigado, obteniendo respuesta de dicha subdelegación, en el que se comunica a la autoridad fiscal que no cuenta con antecedentes a nombre del contribuyente investigado, así como también mediante otro oficio de 27 de mayo se solicitó información a la Delegación Regional Sur del Estado de Puebla del IMSS, obteniendo respuesta en el sentido de que esta autoridad fiscal no cuenta con antecedentes a nombre de la contribuyente investigada, lo que confirma que dicha contribuyente durante el ejercicio de 2016 no contó con personal que acredite que efectivamente llevó a cabo la prestación de servicios o producción y comercialización de bienes relacionados con los conceptos señalados en sus comprobantes fiscales emitidos en 2016.
Bien, queda claro cómo es que la autoridad fiscal detecta que un contribuyente no tiene trabajadores, no tiene activos, no tiene infraestructura, no tiene capacidad material directa o indirecta para vender los bienes o prestar los servicios que factura, o de plano no está localizado, ¿sí? Y entonces ya el contribuyente, ¿qué le corresponde al contestar ese oficio de presunción? Pues desvirtuar esos hechos, demostrar que sí tiene trabajadores, que sí tiene activos, que sí tiene infraestructura, que sí tiene capacidad material y que sí está localizado, ocurrido lo cual, la presunción de inexistencia se destruye por completo. Pero como vemos, este abogado que nos imparte una cátedra del 69B, jamás ha visto uno de estos oficios, por eso él, angustiado, se pregunta, bueno, ¿cómo se detecta? ¿Verdad? Angustia que desaparecería si conociera uno de estos oficios. Pero entonces vemos cómo alguien que nunca ha visto un oficio de presunción nos quiere enseñar que los EFOS no cometen ningún delito. Muy bien. Luego, al contestar una pregunta que le formularon, insiste en que lo que él está diciendo, por lo que toca a las EFOS, todos los primeros 7 párrafos del 69B no mencionan absolutamente ningún efecto penal. No importa que el 69B no mencione ningún efecto penal para las EFOS. Tenemos el 113, fracción tercera, que estuvo vigente del 2014 al 2019. Tenemos el 113 bis, que menciona el delito del 2020 al día de hoy. Y desde luego en defraudación fiscal es defraudación fiscal. Sí, deducir facturas falsas. ¿Sí está claro? Esto es delito. Sí. Pero son responsables de un delito no nada más el contribuyente que adquiere, deduce y acredita comprobantes falsos. Estimado abogado, ojalá lea el artículo 95 del Código Fiscal de la Federación, que establece que son responsables de los delitos fiscales quienes, primero, concierten la realización del delito. Gracias a que la EDOS pudo deducir y acreditar comprobantes que amparan operaciones inexistentes. Bueno, gracias a que se puso de acuerdo con la EFOS para que ésta le vendiera comprobantes que amparan operaciones inexistentes. Esta, a cambio de una comisión. La EFOS ya entregó el comprobante fiscal y como consecuencia de ello, la EDOS ya puede deducir y acreditar omitiendo impuestos. Pero ambos concertaron la realización del delito. Luego la fracción quinta del 95 dice que son responsables de los delitos fiscales quienes, fracción quinta, induzcan dolosamente a otro a cometerlo. Los vendedores andan induciendo a comprar facturas falsas, deducirlas y acreditarlas. Llegan, no, hombre, aquí están, mira, aquí están mis empresas. ¿Cuál quieres? ¿De qué? ¿Cuál es tu giro? Para que yo te venda facturas. Lo que tú quieras te facturamos, ¿eh? Y tú las deduces y acreditas. Y además, ¿sabes qué? Estas facturas están blindadas. No, hombre, trabajan con nosotros Cemex, Coca-Cola, distribuidoras de autos, inmobiliarias, el gobierno, el Consejo de la Judicatura, todos ellos les vendemos, ¿sí está claro? Entonces tú dime qué quieres que te demos, ¿verdad? Para que, y te lo podemos vender, ¿sí? Entonces ellos inducen a que el que compró facturas y las dedujo y las acreditó cometiera el delito, motivo por el cual ellos también son responsables del delito. 95, fracción quinta. Y finalmente, fracción sexta, ayuden dolosamente a otro para su comisión. Las EFOS ayudan dolosamente a las EFOS para cometer el delito de defraudación fiscal, porque si no les vendieran los comprobantes falsos, estos no los podrían deducir o acreditar, conforme a estricto derecho. Siempre que se procese penalmente a un contribuyente por haber deducido y acreditado comprobantes que amparan operaciones inexistentes, también pueden procesar a
a la EFO que expidió el comprobante y al vendedor que le vendió el comprobante, porque ellos concertaron conjuntamente la realización del delito, porque la EFOS y el vendedor indujeron al contribuyente a comprar, deducir y acreditar los comprobantes que amparan operaciones inexistentes, y porque además lo ayudaron, porque fueron ellos los que le dieron los comprobantes que amparan operaciones inexistentes. Entonces, claro que las EFOS sí tienen consecuencias penales en su contra, y que también los que enajenan, los vendedores de esas facturas, tienen consecuencias penales, aunque el 69B no lo diga, que no tiene por qué decirlo, porque el 69B no está en el capítulo 2, título 4, que habla de los delitos fiscales. Para eso tenemos el capítulo 2 del título 4, para establecer qué conductas son delictivas. Fíjense, el Código Fiscal reglamenta la contabilidad, artículo 30, y otros más del Código 28, 29, 30 del Código Fiscal reglamenta la contabilidad. Nadie habla de que haya algo de delitos en la contabilidad. Sin embargo, el artículo 110 o 111 fracción tercera, 111 fracción tercera establece que es delito alterar o destruir la contabilidad. Con el criterio de este abogado uno diría no es delito destruir o alterar la contabilidad, aunque lo diga el 111 fracción tercera, porque el artículo 28, 29 que reglamenta la contabilidad no dicen que haya consecuencias penales. ¿Sí está claro? Entonces es una tontería que es importante que demos a conocer que es falso lo que se dice en este video, para que no se confunda a contribuyentes de buena fe. Y ya para cerrar la cereza del pastel, vamos a concluir con que lo que dice este abogado: el 69B nació precisamente para atacar a las empresas factureras, a los que realizan la emisión de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes. Ese es el sentido del 69B, y en el criterio del SAT, el verdadero enemigo es la empresa facturera, no tanto las CEDOS. Eso es una total mentira. Después de que se llevó a cabo el procedimiento del 69B, actualmente previsto en los primeros 7 párrafos, ¿cuál es la consecuencia de que no se desvirtúe la presunción? Bueno, de que va a ser publicado en el listado definitivo de EFOS definitivos, y que los comprobantes que ampararon, que expidieron esos factureros ya publicados en definitiva, no producirán efectos jurídicos. ¿Sí está claro? ¿Cuáles son los efectos jurídicos? Ser deducibles y ser acreditables. Entonces, los que adquirieron esos comprobantes no los pueden deducir, no los pueden acreditar, porque no surten efectos jurídicos esos comprobantes. Entonces, ese contribuyente que dedujo y que acreditó tiene que quitar la deducción, tiene que eliminar el acreditamiento, recalcular sus impuestos y pagar las diferencias más actualización y recargos. Y si no lo hace en el plazo de 30 días que se contempla en el artículo 69, octavo párrafo del 69 del Código Fiscal, ¿verdad? Y la autoridad lo descubre con posterioridad, le cobrará impuestos omitidos, actualización, recargos, multas, aumento de multas, y puede hacer penal el asunto. ¿De dónde saca este señor que el artículo 69B va contra los factureros? El 69B va contra los que compran, deducen y acreditan comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes. El gobierno sabe que las empresas factureras no tienen capital, no tienen patrimonio, y sus socios son gente humilde que no tiene patrimonio. Son gente que es sorprendida por verdaderos bandidos, que a cambio de 3,000 pesos, 4,000 pesos, les ofrecen hacer los socios de estas personas morales, ¿verdad? Entonces, el fisco sabe que no va a recuperar de las CEFOS un solo centavo. En cambio, las CEFOS sí le van a permitir cobrar cantidades millonarias a las CEDOS que cayeron en la trampa de comprar facturas falsas. Las CEFOS son socias, son cómplices de la autoridad fiscal. Por eso las CEFOS son intocables para la autoridad, ¿verdad? Raquel Buenrostro,
jefa del SAT, que presumía de una personalidad verdaderamente impresionante y de una mano dura, ¿contra cuántas CEFOS se fue? Contra ninguna o contra muy pocas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las CEFOS trabajan para el SAT enfermando a las empresas sanas, vendiéndoles facturas, para que después venga el SAT y con fundamento en los párrafos 8º y 9 del 69B les cobre, y si no pagan los meta a la cárcel. ¿Sí está claro? Entonces eso de que el artículo 69 iba contra los CEFOS es una tontería que tampoco resiste el menor análisis. Muy bien, las EDOs, dice este abogado, sí pueden incurrir en conductas delictivas, pero si no hubiera factureros no habría EDOs. Es decir, la verdadera conducta que el 69B pretendía atacar era al facturero en sus primeros 7 párrafos. No, la autoridad le siguió el procedimiento al facturero para poderse ir contra las EDOs, que son las empresas que sí tienen patrimonio y a las que les ha cobrado cantidades millonarias en los últimos años. ¿Por qué durante la pandemia se incrementó la recaudación fiscal a pesar de que la actividad económica casi se paralizó? Porque en ese lapso de toda la pandemia el fisco se fue contra las EDOs, les mostró las pruebas que tenía para fastidiarlos y las EDOs tuvieron que pagar al haber sido abandonadas por las CEFOS. Porque la EFO te vende facturas y te dice, no, cuando tengas un problema yo te apoyo. ¿Cuál apoyo? Por eso el fisco ha cobrado miles de millones como nunca, gracias a las EDOs, ¿verdad?, que cayeron en la trampa que el fisco le puso a través de las CEFOS, ¿verdad? Y entonces es falso que el artículo 69B vaya contra las EFOS. Realmente va contra las EDOs, y las EFOS son simples cómplices, instrumentos, aliados del SAT para fastidiar a los contribuyentes que tienen buena situación económica, convirtiéndolos tramposamente en EDOs, empresas que adquieren, deducen y acreditan comprobantes que amparan operaciones inexistentes. Bien, estimados amigos, entonces vean ustedes que no todo lo que brilla es oro. No porque el que les hable sea una persona adulta, canosa, de traje, que parece que sabe, no por eso lo que dice es cierto. ¿Sí está claro? Entonces, amigos, espero que esta información les sirva, porque desafortunadamente todavía al día de hoy la comercialización de comprobantes que amparan operaciones inexistentes está en un muy buen momento. Todavía hay muchos contribuyentes que compran facturas falsas, poniendo en peligro a futuro su libertad, su patrimonio y el de sus seres queridos. Yo los invito, pues, estimados amigos, a que reflexionen sobre lo que hemos dicho en este video, y desde luego a que no crean esas mentiras que hoy hemos analizado y desmenuzado en este video, con la intención de que no los confundan con información falsa. Sean muy felices. Nosotros podemos asesorarlos en materia fiscal conforme a estricto derecho cuando tengan un problema de esta naturaleza, para sacarlos bien librados, lo mejor librados que legalmente lo permita la ley, ¿verdad? Y estamos a sus órdenes en el teléfono 22 22 43 22 11 y en la dirección de correo def-fiscal@yahoo.com.mx. Amigos, sean muy felices, tengan un excelente fin de semana. Muy buenas tardes.